Entonces vamos a ver ahora el segundo grupo de las asimetrías, que lo encontramos dentro de la clase 2, división 2, pero de un solo lado. Entonces quiere decir que si una clase 2, división 2, tiene buenas características faciales, las clases 2, división 2, subdivisiones, el perfil siempre va a ser bueno, van a tener mentón, casi van a ser perfiles perfectos, porque nomás es una mitad la que está mal, la otra está en clase 1, y de clase 1 de dientes verticales, ¿sí? Entonces, vean, es un bonito perfil, una sonrisa desastrosa por la mano, pero es una cara muy armónica, muy balanceada. Vean los dientes respecto de Gravella, ya están en una inclinación negativa, hicimos dientes de roedor. Categoría de apiñamiento, mínima arriba, mínima abajo, quiere decir que no superan los 5 milímetros de apiñamiento. Mordida profunda. Vean el lado izquierdo, canino en clase 1, premolar clase 1, 5 en clase 1, corona de acero cromo en clase 1. El lado opuesto, canino, clase 2 de 3-5, primer premolar clase 2 de 3-5, segundo premolar clase 2 de 3-5, coronita de acero clase 2 de 3-5, vean las coronas diferentes una de otra. Entonces, este paciente, ¿cómo se tiene que corregir? Asimétricamente. Voy a regresar una. ¿Cómo van a solucionar el apiñamiento inferior? Con desgastes interproximales, o sea, puliendo el esmalte interproximalmente porque no supera los 5 milímetros. Luego, el lado clase 1 se va a resolver con extracciones o sin extracciones. Sin extracciones, porque las características faciales del paciente son buenas. Pero ¿cómo voy a ajustar la oclusión aquí? O uso ligas clases 2, o distalizo, o quito un 5. Nosotros que hacemos oclusión, es más fácil mesializar que distalizar. Es más benigno para la articulación el mesializar que el distalizar. Entonces, quiere decir que cuando es gente joven, preferimos quitarle un 5 y dejar que se cierre. Ahora, hablando de quitar dientes, ustedes dirán, bueno, doctor, ¿por qué va a quitar un 5 si es un diente sano, si tiene una coronota de acero cromo? Ah, bueno, entonces a lo mejor estaría indicado quitar la coronota de acero cromo y dejar que el 7 sustituya al 6 y el 8 al 7. Ah, pues me parece muy buena solución, doctor. Bueno, ¿y qué va a hacer con las otras coronas de acero cromo? Bueno, entonces eso ya es de criterio, de habilidad, pero sería decir, bueno, si tiene coronas de acero cromo, es señal de que quizás están muy dañados los molares, ¿no? ¿Por qué no quitarlos? Si los quito, ¿quién los va a sustituir? Hechos la raya, los 7 y los 8. Los voy a cambiar 2 coronas de acero cromo por 2 dientes sanos, ¿no? Que son los terceros molares que todavía erupcionan. Y de este lado haría lo mismísimo. Pues quiere decir que en ortodoncia siempre quitamos las piezas que están en peores condiciones pulpares. Entonces ustedes ya pueden hacer, esas son las variantes y son los trucos que nos ponen los pacientes, porque una cosa es trabajar del libro, la ortodoncia del libro, o de gente bonita, ¿verdad?, a enfrentarse a la gente que vemos, que a veces ya están mutilados, ya perdieron piezas, ya tienen muchas cosas que hacer. Pero lo importante es que este lado del tratamiento es diferente al del lado contrario, porque esta es una subdivisión de la clase 2 que se corrige asimétricamente. En otro perfil que no es tan malo. Vean los dientes respecto de la frente, ya se ven inclinados hacia atrás, ya de roedor, quiere decir que nos está indicando la mordida profunda y la presión de la musculatura. Vean, categoría de apiñamiento, nada o mínima, y abajo mínima.
Vean la mordida profunda. Y vamos a ver el lado del derecho del paciente. Clase 2, clase 2, clase 2, clase 2, por eso se ven estos triangulitos. Clase 2 todo de 3.5. De este lado, clase 1, clase 1, clase 1. Por eso las niñas medias no coinciden, van a coincidir cuando el lado clase 2 esté en clase 1, las niñas medias van a coincidir y se va a levantar la mordida, no puede haber profunda. Vamos al tercer grupo de la maloclusión que lo encontramos, el cuarto grupo simétrico, que es la clase 3. Si a la clase 1 le llamamos neutroclusión y a la clase 2 distoclusión, ¿cómo se llamará la clase 3? Mesoclusión. Implica que ahora la fisura de los molares está mesial respecto de la cúspide del molar por 1 o más milímetros. Yo puedo tener una clase 3 de 2 milímetros, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Características faciales de la clase 3. Labio superior hundido, labio inferior prominente, tercio medio hipoplásico, hipergonia, perfil hosco, aspecto hosco. Características dentales: mordida cruzada anterior. Características faciales: labio superior hundido, labio inferior prominente, hipergonia. ¿Qué es el gonion? Es el ángulo goníaco que se forma entre la rama y el borde inferior. ¿Cómo se dividen los ángulos desde el punto de vista matemático? De 90 o ángulos de más de 90, obtusos, y de menos de 90, agudos. Los agudos, rectos u obtusos. ¿Qué significa hiper? Entonces, si yo digo que tiene hipergonia, quiere decir que su ángulo es muy grande, 170, a veces 180 grados de hipergonia. Cara de pocos amigos. La gente que se quiere dar un aspecto fiero se disfraza de clase 3. Los chicos malos del oeste, clase 3. El capitán Garfio, clase 3. Pedro el malo, clase 3. El padrino, clase 3. ¿A qué perro le tienen más miedo? ¿Por qué? No es porque tienen una mordida invertida. Que son el boxer y el bulldog son los perros más accesibles para los niños por el carácter que tienen. Son unas almas de Dios, pero de un aspecto fiero. Entonces, por eso le saca uno la vuelta, ¿no? Más vale no averiguar, que se queden con su fama, ¿sí? Entonces quiere decir que la gente es igual. Por eso los personajes, cuando los quieren maquillar de malos, como a Marlon Brando en El Padrino, lo hicieron prógnata, ¿no? Para que se viera con un perfil. Si este hombre se les atraviesa a las 8 de la noche en el metro en la Ciudad de México, pues flojitos y aflojando. Y les iba a preguntar la hora, pero ustedes hasta le dieron su propina por aquello de que, quién sabe. Vean la mordida cruzada anterior. Y ahora fíjense bien.
Vamos a ver el lado izquierdo del paciente. Este es el canino que deba de estar entre ¿qué? Entre canino y premolar. Estamos hablando de una clase 3 a nivel canino. ¿De qué severidad? De 7. Vean, el 4 superior debía estar entre los premolares y está 7 milímetros fuera de su lugar. Vean, el 5 está en la fisura del molar, está 7 milímetros fuera, y el molar está entre 6 y 7, ya no está en clase 1. Quiere decir que este lado es clase 3. ¿De qué severidad? De 7 milímetros. Ahora vamos al lado derecho del paciente. Vean, el canino ¿en qué está? ¿En clase qué? 1. El primer premolar ¿en qué está? Clase 1. El 5 ¿en qué está? En clase 1, y este ya en ligera clase 3. Entonces quiere decir que es una clase 3 subdivisión. Entonces es una subdivisión. Este lado sí quieren cambiar la relación cúspide fosa, aquí no. Gente jovencita, cara de perfil fuerte, hosco, labio superior hundido, labio inferior prominente, su sonrisa. Y como vean cómo no muestran los dientes superiores, muestran los dientes inferiores. Categoría de apiñamiento, nada. Mordida cruzada anterior. La mordida cruzada en anteriores es clase 3, igual. Si fuera de borde a borde sería clase 3 de 3,5. Si está por detrás es de 7. Central, lateral, canino. Este canino que está en la fisura del molarcito tendría que estar entre estos dos, ¿no? Está 7 milímetros fuera de su lugar. Vean el primer molar deciduo. Esta cúspide tendría que estar hasta acá, 7 milímetros fuera, y la del segundo ya ni la vemos. El lado contrario, vean el canino, premolares. Entonces es una clase 3 por donde la vean. Clase 3 a temprana edad. Y vamos al último grupo de las maloclusiones que lo encontramos en la clase 3. Si yo les digo que tengo una clase 3, subdivisión izquierda, el lado derecho ¿en qué está? ¿Quién dijo clase 1? Dice un coco solita. Pues quiere decir que los podemos encontrar con características de clase 3, labio superior hundido, labio inferior prominente. No necesariamente tienen que tener el tercio medio hipoplásico o que tienen que tener hipergonia, porque son problemas al 50%. Vean, categoría de apiñamiento mínima. Vean el lado derecho, el lado izquierdo del paciente, la llave de la acción, la cúspide en la fisura, el 5 en su tronera, el 4 en su tronera, el 3 en su tronera. Y ahora vamos al lado contrario, vean el canino, debería estar entre canino y premolar, ¿no? Vean, el 4 ya está 7 milímetros fuera. Y vean, el 5 ya está con la fisura. Aquí quiere decir que es una clase 3 de 7 milímetros de severidad. Quiere decir que la línea media está desviada un buen, porque hay una severa desviación. ¿Cómo se va a corregir? Cambiando la relación molar de este lado, de este otro no. ¿Cómo se corrige? Estando un 4
porque esta relación cúspide-fosa es buena, cúspide-tronera, y cúspide-fisura es buena. Es lo que se llamaría, si ya quitamos el premolar, cerramos la parte de abajo hacia la derecha y al final ya corrige la línea media, esto quedaba detrás de arriba, quedó en clase 3 funcional. Para que el término clase 3 y clase 2 tenga aplicación ortodóntica, tienen que ser de 7 milímetros. Y el segmento anterior en clase 1, para decir terminé en clase 2 simétrica o terminé en clase 3 simétrica. ¿Sí? Ahora, las asimetrías del doctor Angle, fíjense muy bien, las asimetrías del doctor Angle son asimetrías dentales exclusivamente, no implican huesos, porque ustedes podrían decir a una subdivisión de la clase 3 ser un paciente laterógnata, no, porque es un problema nada más dental. ¿Cómo se corrigen las subdivisiones y las asimetrías de Angle? Dentalmente, porque son problemas de oclusión de dientes, ¿no? No se corrigen esqueletalmente. Y ojo, la mayoría de las subdivisiones evaluadas a partir de relación céntrica, se hacen simétricas. Ojo. Quiere decir que ustedes ven un paciente clase 3 subdivisión, una clase 3 subdivisión, y tienen la precaución de desprogramarla, de manipularla, de palpar los curvas, y dicen, caray, ya se hizo simétrica. Se hizo, en vez de ser una subdivisión de la clase 2, hizo una clase 2 de 3,5. Porque acuérdense que las maloclusiones propician que el cóndilo esté fuera de relación céntrica. Pregunta de examen, desventajas de la clasificación de Angle, que es una desventaja dental, es una clasificación dental en un solo plano del espacio. Acuérdense que Simon es el que trata de clasificar en los 3 planos del espacio y aún así no le pegó su sistema de clasificación. Entonces, que es muy fácil y es universal, tristemente es en un solo plano del espacio. Por eso mucha gente no le gusta usar la clasificación de Angle, pero que decimos que la clasificación de Angle es insustituible, no inmejorable. Hay muchas más modernas y mejores, pero no tienen validez universal. Entonces, por eso decimos que la clasificación de Angle es insustituible. Por eso no podemos dejar de usarla. Y la otra desventaja es que Angle no clasificó los problemas transversos como las mordidas cruzadas y no clasificó los problemas de altura como son las mordidas abiertas y las caras largas. Entonces, como es una maloclusión insustituible, ¿qué tenemos que hacerla? Usarla y agregarle lo que observemos en los otros 2 planos del espacio. Entonces ya la hacemos menos mala. Ejemplo, ¿quién me dice qué es esto? Clase 3, subdivisión izquierda, mordida abierta, ¿qué? Otra vez completa. Ahora sí ya me describieron. ¿Y de qué se vería la clase 3? De 7. Pues ya me escribieron que es una clase 3 con subdivisión y de 7 con mordida abierta. Entonces esto es lo menos que me puedo imaginar. Pues quítale un premolar. Este paciente, fíjense, que es una asimetría dental y severa, uno podría decir
que se trata de un paciente con laterognasia, ¿no? Y vean que la paciente no es laterógnata para nada. ¿Por qué? Porque son problemas dentales. ¿Esto qué es? Clase 3 ¿qué? Subdivisión. Clase 3 ¿qué? Mordida cruzada ¿qué? Si ustedes dicen mordida cruzada, si ustedes dicen clase 3, es implícito la mordida cruzada anterior. Pues quiere decir que ya no pueden describir una clase 3 y que digan, tengo una clase 3 que tiene la mordida cruzada anterior, pues un SAPE porque implica clase 3 que tenga mordida cruzada anterior. Pero lo que no implica una clase 3 es que pueda tener los segmentos posteriores cruzados. Pues esta es una clase 3 con mordida cruzada posterior derecha o unilateral derecha. Entonces ya le aumentamos lo que clasificaron. ¿Esto qué es? No tienen hambre. Ya bajaron a comer sus tortas. No, ya ahorita nomás acabamos esto en 5 minutos. Entonces, ¿esto qué es? Clase 3. Subdivisión derecha. Mordida abierta, ¿qué? Y mordida cruzada posterior bilateral. Entonces, clase 3, subdivisión izquierda, mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior bilateral. Estamos agregando lo que no clasificó el doctor Angle, entonces ya hacemos una clasificación muy buena si agregamos lo que no vieron en los otros dos planos del espacio. Acuérdense que estamos hablando de 1899, donde no había cefalometría, no había radiografías, era nada más lo dental. Y esto fue lo que publicó el doctor Angle en 1899. Y se fuera de muchos miles de casos de maloclusión observados, dice la proporción por 1000 pertenecientes a cada clase fue, dijo, de estos 1000 pacientes que voy a ver, 692 fueron clase 1. De estos 1000 pacientes que yo vi, 90 fueron clase 2, división 1. Y ojo, porque el 30% de las clases 2 son subdivisiones. Y ojo, de estos 1000 pacientes que yo vi, 42 fueron clase 2, división 2. Y ojo, porque de estos 1000 pacientes, el 25% son subdivisiones. De estos 1000 pacientes que yo vi, 34 fueron clase 3. Y ojo, porque de estos 1000 pacientes, el 25% de las clases 3 fueron subdivisiones. Entonces, imagínense, porque a veces nos enfrentamos con otros grupos que dicen, ¿y de dónde usted inventa que son 7 maloclusiones? No, el que las inventó fue el doctor Angle. Míralas, aquí están publicadas con santo y seña. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 maloclusiones. Y hasta con porcentajes. Quiere decir que de los casos feos que son las clases 2 y las clases 3, mínimo el 25% son asimetrías. Y a veces el problema cuando les decimos, ¿quién hace tratamientos asimétricos? Nadie levanta la mano, uno que otro, así con mucho miedo, ¿no? Entonces, cada paciente es un caos y es diferente, pero hay que estar listos porque hay muchas subdivisiones en los casos pesados, ¿sí?
Ya por ahí de los años 30, con el advenimiento de la cefalometría, dice, en un grupo de 500 pacientes, todos ellos niños, masculinos y femeninos, se hicieron estudios en los que se hizo la clasificación del doctor Angle y se clasificaron los huesos. No sabían a quién correspondía la radiografía y no sabían a quién correspondían los dientes. Vean la clasificación dental. De esos 500 niños, el 56% fue clase 1, el 36% fueron clases 2 entre división 1 y división 2, y el 8% fueron clase 3. ¿Cuándo se clasificaron los huesos de la gente que no sabían a quién pertenecía? De esas 500 radiografías, el 59 fueron clases 1, de esas 500 radiografías, el 32% fueron clases 2, y de esas 500 radiografías, el 9% fue clases 3, vean, del 8 al 9, del 36 al 32, del 56 al 59, y aquí nomás están las maloclusiones simétricas. Entonces por eso decimos que es una clasificación insustituible. Decimos que el doctor Angle clasificó el síndrome de clase 1, el síndrome de clase 2 y el síndrome clase 3. Pésele a quien le pese. Y decíamos que cómo encontramos esa prevalencia de las maloclusiones. Estas son tablas de anglosajones, o sea, los gringos. Y el doctor Angle vio 1000, pero maloclusiones, por eso él no tiene aquí ni ideal ni normal, porque él nomás vio las 1000 maloclusiones, y aquí están de lo que tomaron de su libro, nomás tomaron las simétricas, lo que vimos. El doctor Maddei y Frankel, ellos no son ortodoncistas, ellos estudiaron 3000 casos, o sea, 3000 pacientes, y entre esos 3000 pacientes consideraron que el 3% tiene una oclusión ideal, el 20% tiene una oclusión normal, y después el resto del grupo más grande es el de las clases 3, el intermedio el de las clases 2 y el más pequeño el de las clases 3. Y el doctor Black, el de los postulados, que ya casi nadie usa porque hoy para las resinas son necesarios sus resinas todos feos, como está el diente. Entonces el doctor Black era entomólogo de profesión y odontólogo de hobby. Él vio 2000 pacientes, y de esos 2000 pacientes vio que el 2% tenía la oclusión ideal, el 27% normal, y el grupo más grande era el de las clases 1, el más pequeño el de las clases 3 y el intermedio el de las clases 2. Entonces podemos concluir en poblaciones anglosajonas que un 2% tiene la oclusión ideal nada más, que el 25% tiene una oclusión normal, y que del resto el grupo grande es el de las clases 1, el más pequeño el de las clases 3 e intermedio el de las clases 2. ¿Sí? Ahora, para salir a comer, es obvio que decíamos que tenemos que ser expertos en ¿qué? En armonía facial, no en números cefalométricos. Porque observamos de esta paciente que tiene una mandíbula muy cortita, dificultad para mantener la boca cerrada, incompetencia de los músculos para mantener ahí, tiene ojeras, vemos que tiene una mordida abierta anterior, que tiene 1 metro de sobremordida horizontal, vean, categoría de apiñamiento menos de 5 milímetros en el arco de arriba y hasta espacio en el arco de abajo. ¿Qué tratamiento le van a dar? Es la pregunta. ¿De qué severidad es la maloclusión? Decíamos que tenemos que medir de la fisura a la cúspide, de aquí, acá ¿cuánto hay? 7, y de aquí a acá 7, quiere decir que el molar está afuera 14 milímetros. ¿Dónde está? 7 y 7 está 14 fuera. El primer premolar 7 y 7 está 14. El canino estaría 7 para llegar a clase 2 de 7 y 7 más para llegar a clase 1. Quiere decir que de este lado es 14 milímetros de severidad. Y de este hay 7 milímetros de aquí a acá y 3.5 de aquí a acá. De este lado, ¿qué severidad es? Punta con punta.
Entonces quiere decir que la punta con punta o es 3.5 o es 10.5. Cúspide fosa o es 7 o es 14 o es 21, ¿no? De 7 y 7, y aquí de 3.5 o de 10.5 para que vuelva a ver. Por eso es que este paciente con mordida abierta anterior, por eso es que este paciente tiene una sobremordida pues de 14 milímetros y que la solución es ortodoncia prequirúrgica, ¿sí?